podemos poner de manifiesto el campo magnético generado por un imán esparciendo limaduras de hierro por encima del mismo. Vemos que las limaduras se colocan formando unas líneas, son las llamadas líneas de campo. Las zonas en las que hay más densidad de líneas son los polos del imán. En un imán de herradura, los polos se encuentran en los extremos de la misma. Este imán tiene forma de barra. Sus líneas de campo son aproximadamente elípticas. Los polos se encuentran en sus extremos. El siguiente imán también es de barra, pero es de una aleación de boro neodimio que genera un campo magnético mucho más intenso que el anterior. Se ve porque en los polos la densidad de líneas de campo es mucho más grande. Este es un imán de anillo o toroidal. Sus polos se encuentran cada uno en una cara. Este es otro imán toroidal, sin embargo, muy diferente al anterior. Presenta 4 polos. Uno, 2, 3 y 4. Los típicos imanes de propaganda que se pegan en las neveras también son multipolares. Presentan gran cantidad de polos en bandas paralelas. Montamos un conductor rectilíneo atravesando una placa para esparcir sobre ella limaduras de hierro. Al hacer pasar por el conductor una corriente de 30 amperios, vemos que se produce un campo magnético a su alrededor, cuyas líneas son circunferencias perpendiculares a la corriente. Si el conductor lo arrollamos formando una espira, las líneas del campo magnético que se forma son curvas más o menos elípticas alrededor de la misma. Muchas espiras juntas forman lo que se llama una bobina. Con ello se consigue que el campo magnético sea mucho más intenso. Exactamente, se multiplica por el número de espiras que tenga la bobina. Si las espiras están uniformemente espaciadas, forman un solenoide. El campo magnético generado por una corriente que recorre un solenoide es prácticamente uniforme en su interior y prácticamente nulo en el exterior. Conectamos un diodo a una bobina. Al introducir un imán en la bobina se produce una corriente que lo hace lucir. La luz del diodo cambia de color según el sentido de la corriente, es decir, que según el movimiento del imán sea hacia adentro o hacia afuera y la posición de sus polos, se produce la corriente en un sentido u otro. Si se mete y se saca repetidamente el imán en la bobina, se genera una corriente alterna. El proceso se puede automatizar montando la bobina en un rotor. El núcleo de hierro solo tiene la finalidad de hacer más intenso el campo generado por los imanes. Cada vez que el núcleo se alinea con los imanes es como si metiéramos uno dentro. Cuando está perpendicular es como si lo sacáramos. Según cómo se conecta el rotor, se puede conseguir corriente alterna o, como en este caso, corriente continua, cuyo sentido depende de hacia dónde hagamos girar el rotor. Una central eólica y, en general, cualquier central eléctrica que no sea fotovoltaica utiliza este principio para producir energía eléctrica.